Bueno, contacto con la psicopedagoga Carolina Gastaudo, con la psicóloga Araceli Dagati. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan ustedes? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Muy bien, buenas Gustavo? tardes. Bien. Bueno, en plena pandemia, un poquito más relajados que el año anterior, pero obviamente que un año de todo esto va dejando un impacto en la gente que se nota y que por ahí, bueno, quizás por las urgencias del momento, lo que se analiza es desde el punto de vista epidemiológico, el impacto de la salud inmediata del cuerpo, pero por ahí se deja un poco de lado, por lo menos en esta etapa, que el cuerpo es una conjunción de elementos, ¿no? Alma, cuerpo y mente, y por lo tanto la mente también va sintiendo el cimbronazo de todo esto que nos va pasando. Yo quería escuchar, saber la opinión general a través de Araceli y en particular de los niños, a través de Carolina, quien sabemos que está haciendo un trabajo especial también en el tema de educación, ¿no? Bien, la dejo a ustedes. Bueno, con respecto a la salud mental, en los niños, en los adultos, en los adolescentes, si bien este año estamos un poquito más liberados, de lo cual no tenemos este encierro al 100% como lo habíamos tenido el año pasado, sí ha visto muchísimos cambios y muchas inestabilidades emocionales, ¿no? Fundamentalmente, y en la demanda de consultorio fue en los pacientes adultos, en la gente adulta. ¿Qué hemos visto? ¿Qué he visto en consultorio? Hay muchísimas ansiedades, mucho miedo al salir, al contagiarse. Entonces, obviamente que son personas que tienden a aislarse. Y esto, bueno, es lo que provoca un estado de ansiedad, no poder dormir bien, no poder generar una rutina, ¿no? Estados disfuncionales, reacciones disfuncionales. En el caso de los niños, Caro, particularmente. Sí, Gustavo, bueno, buenas tardes nuevamente. Acuerdo totalmente lo que decías en primer lugar, esto de que el ser humano es un ser íntegro, ¿no? Y no podemos descuidar ningún aspecto. Mira, en el caso de los niños, eh, yo creo que los niños se adaptan mucho más fácil que los adultos. O sea, creo, estoy convencida, ¿no? Y lo demuestran también las evidencias. Los adultos nos solemos preocupar mucho por cómo van a reaccionar ante determinada situación. Lo mismo nos pasó con la pandemia, pero creo que en un principio tanto los niños y los adolescentes son quizás los que mejores se han adaptado y se han comportado. Y relacionado al aprendizaje, que es bueno, el trabajo específico del psicopedagogo, y hablando de los niños en edad escolar, hemos encontrado, a ver, ¿qué hemos visto? Que al estar más tiempo en casa con papá y mamá en esta cuarentena rígida, que es lo que decía Araceli, los papás se han sorprendido de lo que pueden hacer sus hijos en ocasiones, ¿m? De las capacidades que tienen, y los hijos han disfrutado muchísimo de estar con papá y mamá al lado. Sí, fue estresante, tenemos mamás fundamentalmente que nos decían ya no puedo más, y nos dicen ahora también, porque con esto de que tenemos las burbujas, una semana de clase, una semana que no es de clase, es aprender a manejar como pasó el año pasado y ahora de nuevo sigue esto de herramientas que, que no las manejábamos, porque aparte de que todo está más libre, nos encontramos con que hay que aislarse y los chicos tal vez se pierden esa semana de clase presencial que es la que les tocaba. Claro. Entonces, desde trabajar nosotros, los profesionales, por teleasistencia, lo que más usamos es el WhatsApp, las videollamadas, y bueno, hay veces hay aprendizajes que no resultan fáciles de explicar desde ahí, Claro, vos pero decirte eso, son los que más se han adaptado, me parece. está frente a cursos, Caro, y la pregunta es, recién hablabas del lado de los padres, o sea, que los padres han visto un poco las potencialidades de sus hijos, que quizás antes no habían tenido tiempo, no se habían detenido a mirar. Pero la pregunta es, Uh ¿cómo -huh. volvió el chico al aula? ¿Qué cambio se produjo en el chico en este año, en el joven?
se desorganizaron, o sea, están desorganizados, cuesta volver a tomar la rutina, si bien uno indicaba el mantener una rutina, tanto en los horarios de sueño, en la realización de tareas, bueno, no fue fácil, llegó el cansancio y uno nota que están un poco desorganizados. Ujú. Y después, bueno, el aprendizaje, la comprensión, o sea, la lectura comprensiva, la reflexión. Pero ¿qué te puedo decir? Yo en los cursos que tengo a cargo, que vos me decías, que es otra mirada también y creo que es muy importante, en su mayoría dicen que prefieren el trabajo presencial, Ujú. que no quieren volver a la virtualidad. A pesar de que Obviamente que son estamos. hijos cibernéticos o hijos de la tecnología. Sí, pero yo te hablo de población vulnerable, ¿no? Que siempre son, o sea, los que más les afecta, a los que tienen dificultades en la conectividad, a los que tienen dificultades para compartir celulares, que quizás tienen un celular, o sea, acordate que yo doy clase también, o sea, en el SENMA, ¿no? Sí, Entonces, sí. los otros días hiciste una entrevista con Carla. Carla. El trabajo para los jóvenes adultos de tener que compartir un celular entonces, con sus hijos, las madres, fundamentalmente, vuelvo a decir, eh, que priorizaron la educación de sus hijos. Ujú. Por supuesto. En el Entonces caso, dejaron la sí, escuela. claro. Araceli, un poco, si bien, bueno, quizá un sociólogo debería responderme esto, pero yo creo que desde las individualidades que por ahí atienden, si observas, la pregunta es si crees que vamos a tener la misma sociedad después de esto, o de acuerdo a las individualidades que vas observando, vamos a tener una nueva sociedad post pandemia. Importante pregunta. Yo creo que esto depende mucho del grado de empatía que pueda haber con el otro, ¿no? Y de aprender de lo nuevo, ¿no? De esto desconocido, de la pandemia, de lo que nos va dejando, y es un nuevo aprendizaje, ¿sí? Eh, Creería que en algunas cosas la sociedad en algo tiene que cambiar, ¿no? Yo soy convincente de esto, de que la pandemia, algo bueno tenemos que sacar. No todo es negativo, sino que tenemos que tener un pensamiento también un tanto optimista, ¿no? Sí, mi gran temor por allí, lo comparto con ustedes, que me respondan las dos o cualquiera de las dos, es que el hecho de por sí Argentina no es una sociedad muy comprometida, que digamos, y tiende a ser una sociedad bastante individualista. Mi temor es que esto lleve a que seamos más individualistas aún. A ver, me ha tocado de pronto ver casos en situaciones de pandemia donde el sálvese quien puede estaba, o sea, le estaba pasando algo a alguien al lado y bueno, no, me corría como quizás no se veía en otras ocasiones. Por ahí es una percepción mía, y yo quiero tirarlo en la mesa para ver qué opinan ustedes sobre ese tema. Yo creo que eso depende de la persona, ¿no? Eh, Me parece que esto, como te decía recién, ¿no? Las personas que son más empáticas tienden a ayudar al otro, ¿no? Y hay quienes no, que son muy individualistas. Por eso digo, eso depende de la personalidad de cada uno, ¿no? No generalicemos a la sociedad en general, puede ser así, ¿no? Sino creo que eso depende mucho de la persona, ¿no? De esto de acompañar y apoyar al otro, o de, como bien lo decís, sálvese quien pueda, y bueno, veamos cómo la pandemia nos afecta a cada uno. Uh -huh. Caro. Gustavo, yo, bueno, acuerdo esto de que depende mucho de las características de la personalidad de cada uno. Y lo he escuchado, sé que me encanta escucharlo a Stanislao Barach, viste que es doctor en biología, y él habla mucho justamente de qué nos pasa con esta capacidad de adaptación que tenemos los seres humanos. Y habla del miedo, de cómo reaccionamos ante el miedo, y justamente ante esta situación, ¿qué nos dice? Que es algo que nos paraliza en el momento, pero después seguimos siendo como somos. Bien. ¿Sí? Bien. Bueno, él comentaba
que bueno, le tocó que falleció alguien muy cercano a él, y bueno, en ese momento dice que creo que nos pasa a todos, ¿no? Cuando pasa algo grave o algún contacto estrecho nuestro nos dicen tuvo COVID, entonces recurrimos a todo, ¿no? El alcohol en gel a cada rato, el barbijo, el doble barbijo, el distanciamiento, y luego nos olvidamos y volvemos a lo que tenemos incorporado nosotros, porque todo es justamente aprendizaje. Ajá. Quizás sea como Entonces, una, de estos son, pronto, como le ha pasado a los países en guerra, de pronto, ¿no? En algún momento. claro, son conductas que tenemos que aprender, ¿no? Eh, bueno, ahí está el área del psicopedagogo, es el aprendizaje humano que aprendemos a lo largo de toda la vida, es el sujeto en situación de aprendizaje. Y bueno, es tan complicado el cerebro del ser humano que no sabemos con qué nos sorprende. Igual rescato que hay cosas positivas que nos va a dejar la pandemia y que tenemos que aprender a eso y tomar eso, como decían recién. Hacer pie en esto de una reunión, no una simple reunión que antes, si no nos podíamos ver y que uno está a 20 kilómetros, a 200 kilómetros desde trabajo, capacitaciones, instancias de aprendizajes para nuestros pacientes, nuestros estudiantes también, en donde decimos, bueno, hoy no puedo ir a dar clase, pero si tengo un hijo enfermo, por decir, y no puedo ir a dar clase, pero te puedo dar clase virtual, o te puedo dar el apoyo, o puedo darte la terapia virtual. Entonces, creo que esas son las cosas buenas también que tenemos que tomar de esto, de la pandemia. Está bien. ¿Qué mensaje? A ver, primero, en el caso de Araceli, ¿ves? Hay mucha más gente que va al consultorio, o sea, que detecta lo que le está pasando como un problema y va al consultorio más, o de pronto ves que sigue manteniéndose la misma cantidad de gente que iba antes. Sí, se ha notado mucho más la demanda y sobre todo, como te decía en un momento, la demanda de personas adultas, de mayores, ¿no? Uh-huh. Si bien los adolescentes y los niños se han podido adaptar a la situación, los que más conductas disfuncionales han tenido, ¿sí? Ansiedades, depresiones, intentos de suicidio, fueron más demandantes, sí. Está bien. Caro, como especialista que sos en educación, porque creo que estás haciendo un trabajo final también para educación, según me comentabas ayer. Esto sí se planteó, yo lo hablaba esto con el ministro de Educación de la Nación, ¿no? Hace ahora unos 6 meses atrás, más o menos, y él reconocía, Escuché la nota. claro, él decía que esto tiene que servir para también ver cuáles son las vulnerabilidades que tiene el sistema educativo. Y en Córdoba pasa lo mismo, ¿no? Ver un poco que la conectividad, por ejemplo, ya es un derecho total y es una obligación del Estado de suministrarla, pero con buena calidad. O sea, yo creo que sí en la educación puede haber un antes y un después, por lo menos en el método, ¿no? Es lo que te decía justamente recién. O sea, acá tenemos que aprender aprender a esto de la conectividad es indispensable. La falta de recursos que tienen los más vulnerables, que son los que siempre quedan excluidos. Entonces son los que abandonan. O sea, yo no te digo que, bueno, aquella familia que tiene internet, banda de 10 megas mínimo, ¿sí? Que han tenido que estar conectados en ocasiones 2 o 3 al mismo momento. A mí me pasó, o sea, me pasó estar teniendo que dar clase y mis 2 hijos en Zoom. Entonces, Claro. bueno, uno tiene los recursos. También hay veces los recursos que tenemos en nuestra localidad en cuanto a conexión a Internet Se limita, no claro. era suficiente, más Claro. allá que uno pueda tener lo económico. O sea, Uh-huh. que 3 conectados al mismo tiempo no podíamos trabajar. Uh-huh. Entonces creo que sí, es de lo que nos tiene que servir para modificar ahora. Los docentes, los psicopedagogos, los psicólogos, los terapeutas, o sea, todos tuvimos que aprender a manejar el Classroom, aprender a hacer llamadas, o sea, bueno, teleasistencia, llamémosle el nombre que tenga, pero esto de trabajar online con nuestros pacientes, con nuestros estudiantes, Uh-huh. comunicarnos con nuestros familiares, y desde mi área es el apoyo a la familia, cómo organizar los tiempos,
cómo hacer las tareas con los hijos, y la parte que tenemos en la inclusión educativa, que es lo más difícil también, y el sector más vulnerable dentro de nuestra área, porque hemos visto retrocesos. Seguro. En pacientes que no podían asistir a la consulta. No te olvides que tuvimos un tiempo bastante largo que no podíamos hacer nada presencial. Claro. Y Y ahí está el seguimos tema con de la ese protocolo. inclusión también de la persona con Claro. discapacidad, por ejemplo, ¿no? Volvemos, es un Sí, tema por eso también te político. decía que es el desafío más grande que tuvimos, el tema de la inclusión educativa. Claro. Ahora, Araceli, ¿qué ves de pronto o qué, cuando una persona, porque por ahí me están escuchando la nota, viendo la nota a través de las redes, y se puede preguntar, yo por ahí no me siento bien, pero ¿cuándo es un llamado de atención para sentir que algo no está funcionando bien en mí y necesito una ayuda profesional? Como para que les tires unos tips de pronto a la gente que está escuchando, que por ahí también es nuevo para todos esto y estamos todos un poco perdidos en esto. Bien, es importante destacar conductas de tipo, por ejemplo, no poder descansar bien por la noche, despertarse reiteradas veces, sentir ansiedad o pánico y mucha tristeza o angustia, ¿sí? De lo cual no podemos flexibilizar conductas, ¿sí? Esto de no me puedo adaptar a la pandemia, tengo muchísimo miedo en salir y contagiarme, con pensamientos catastróficos, ¿no? Me voy a contagiar y me puedo morir, o se puede contagiar a algún familiar cercano y le puede pasar algo malo y no sé qué hacer y cómo reaccionar, ¿sí? Todos estos pensamientos, todas estas reacciones, estas conductas, estas emociones, cuando no se pueden controlar, es necesario poder consultar a un profesional. Perfecto. Caro, ¿qué mensaje le dejarías a las familias en torno a lo educativo, a los niños, a los jóvenes en torno a lo educativo? Y yo les diría que cuando necesiten, o sea, se sientan desbordados, ¿sí? Que les parezca que no pueden, que busquen ayuda, que busquen ayuda. La verdad que los docentes están haciendo un trabajo sumamente valorable. El estar ahora dando clases a 2 burbujas al mismo tiempo, armando actividades por Classroom. Entonces, que busquen ayuda en un profesional, que busquen ayuda en sus docentes, que van a estar ahí, no tengo duda de eso, porque siempre han estado, y los fines de semana, los sábados, los domingos, los docentes están. Bueno, y los profesionales también estamos. Entonces, que no se sientan solos, que tienen quien los contenga y quien los acompañe, que no tengan Buenísimo. miedo. Es como cuando le digo a mis alumnos, ¿no? Perdón, Sí, sí. anímense a preguntar, anímense a hablar, no pasa nada. Los seres humanos aprendemos equivocándonos. Qué bueno que si hacemos o decimos algo que no es lo correcto y nos damos cuenta que tenemos que modificar eso, que lo reconozcamos y que podamos cambiarlo. Ese es el aprendizaje. Entonces, Está bien. fundamentalmente eso, que sepan que no están solos. La última pregunta es para las dos. O sea, ¿creen que la sociedad respondió masivamente a la altura de las circunstancias ante un hecho, ante una situación límite como esta? La sociedad, analicemos la de Hernando de pronto, que es el que más cerca tenemos. Sí, yo creo que al principio, en esta cuarentena rígida, ¿no? La de marzo del año pasado, cuando se dictó el aislamiento, el 19 de marzo, creo que sí, que la sociedad respondió. Ahora lo que se nota un poco es el cansancio, que me parece que pasa en todos, y lo que te decía antes, los niños y los adolescentes creo que son los que más se adaptaron. Los adolescentes quizás son los que están un poco más revelados, me parece a mí. Los niños quizás es más fácil de controlar, digamos. No sé si es la palabra correcta de decir controlar, pero es más fácil de monitorear porque están en casa. Y los adolescentes, bueno, es una característica, ¿no? El ir en contra de las pautas. Y los adultos también, bueno, ahí podrá hablar quizás más Araceli, que es lo que más el área de ella, si bien yo también trabajo con adultos en lo que es estimulación cognitiva,
nos complementamos porque hacemos mucho trabajo compartido acá en el CINED. También Sí, yo están un creo poco cansados, pero tienen mucho miedo. Yo veo mucho, escucho mucho el miedo. El miedo. Sí. Araceli. Sí, en los adultos obviamente se nota mucho estas reacciones de miedo, de mucho miedo al salir, al contagiarse, pero yo creo que a nivel social han podido básicamente poder responder positivamente, ¿no? Creo que los cuidados o los autocuidados, ¿no? El uso del barbijo, el distanciamiento, ¿sí? Los cuidados propios fue muy notable en los adultos, ¿sí? Por miedo, fundamentalmente por miedo, no por recursos de afrontamiento de la realidad, sino por miedo. Bien. Carolina, Araceli, les agradezco muchísimo la predisposición. Bueno, habría para charlar muchísimo más, pero lamentablemente los tiempos son acotados, así que bueno, pero les agradezco muchísimo la participación y quedamos a disposición. Muchas gracias, Gustavo. Nosotros también a disposición. Y a saludos a toda la audiencia. Igualmente Muchas para gracias, ustedes. Gustavo. Chao, hasta luego. Hasta luego.